Pues bienvenidos sean todos ustedes, de verdad que muchas gracias por ser parte de esta gran familia, la familia de la insólita experiencia. Pues vamos a enlazarnos en estos momentos hasta América del Sur, ahí se encuentra Joninka Daya y... ¡Ay! Mil disculpas, Dailla. Bueno, ambas son hijas de el reconocido contacto con extraterrestres Enrique Castillo Rincón, y a quien les agradezco enormemente que estén aquí en esta tarde noche con la única intención de conocer, profundizar en todo este trabajo y labor que hizo su padre en cuanto a la difusión de que no estamos solos en el universo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlas. Hola Johanan, muchas gracias por la invitación. No, pues al Hola, contrario. Johanna. Pues, ¿Cómo estás? Dayaini. híjoles. Otra vez, Dayaini. da, Daya le puedes decir. ok. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por estar acá y bueno, pues compartirnos en los próximos minutos el trabajo de don Enrique, el conocer y sobre todo que a mí me da mucho gusto cuando recibí el correo de ustedes, porque es raro que los hijos de los contactados estén interesados en dar a conocer el trabajo, toda la labor que hizo el padre, porque en muchas de las ocasiones se muere la persona que tiene toda esta información y de repente como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como que de repente todo se olvida y como que la familia siempre quiere borrar ese pasado turbio, ¿no? Como lo ven en la mayoría de ocasiones. Pero cuando veo que en este caso ustedes vienen dando y quieren impulsar y que las nuevas generaciones se den cuenta del trabajo enorme que hizo su padre, yo creo que eso es muy importante y ahora nosotros tenemos que aprovechar toda esta información porque estoy seguro que no todo lo que se publicó, no todas las entrevistas que le hicieron, me imagino que debe de haber ahí todavía información que a lo mejor y no se publicó en su momento, que a lo mejor está a la espera de las nuevas generaciones. No sé, pero pues vayamos platicando o vayan platicándonos sobre todo este asunto, de favor. Claro que sí, Johanna. Así es, como comentas, pues hemos tratado de seguir con toda la historia de mi papá después de su fallecimiento en el 2013. Y bueno, mi hermana ya está, digamos, muy integrada en toda la parte de dar conferencias y de seguir con el mensaje que le dieron estos seres a mi papá. Entonces, pues sí, nos interesa mucho que las nuevas generaciones se enteren de qué le ocurrió a él y que los mensajes siguen siendo muy actuales. Y pues como ahorita te comentaremos la historia, ocurrió en los 70s, entonces ya han pasado bastantes décadas de ese contacto y de esa información y queremos seguir informando a las personas que les gusta el tema de exactamente de la información que se le dio. Y también, Johanna, me parece importante porque toda la información que le dieron a papá, pues hay gente también que ha hecho uso de ella y entonces se presta para malentendidos o añadiduras en la información y también queremos aprovechar este espacio como para desvelar un poquito todos esos mitos y esas historias que se generan alrededor de la historia de papá y hasta de nosotras mismas como sus hijos. Ok, perfecto, ¿no? Pues adelante las escuchamos y qué les parece si vamos iniciando con este aspecto que a mí me llama mucho la atención. ¿Con quién contactó y cómo es ese el inicio de la experiencia de don Enrique? Mira, la historia realmente empieza desde México. Entonces te vamos a ir contando como el vínculo que hay desde México para los contactados de Sudamérica. Entonces, aquí mi hermana te va a comentar ya a grandes rasgos la historia, cómo empezó y ese vínculo que te estamos comentando con México. Sí, mira, Johanan, mi papá siempre fue un hombre de mente abierta, con muchos intereses acerca del misterio, por decirlo de alguna manera, y las cosas raras que suceden en el planeta. Y él ya venía desde siempre, desde muy chico, como leyendo mucho en los periódicos y buscando toda esta información extraña que pasaba en el planeta. Ya en el 63 él era ingeniero de telecomunicaciones y estaba en el volcán Irazú, estaban en Costa Rica y se fue la luz. Entonces
le dijeron a los ingenieros que tenían que subir a revisar las redes ahí al volcán. Ellos subieron y se encontraron con 3 naves muy grandes. Papá siempre las describía como de 45 a 50 metros de diámetro. Las vieron naranjas muy grandes y pues obviamente eso fue un impacto para todos. Y se dieron cuenta que pues era por las naves que se había estado yendo la luz. Entonces también él contaba en algunas ocasiones en sus conferencias, en sus charlas, que pensaron mucho con los ingenieros que iban a decir cuando llegaran a la empresa y decir, no, que por qué se fue la luz, entonces que se fue, pues porque hay unas naves, que hay un ovni, hay ovnis ahí encima, entonces pensaron varias historias, pero finalmente cuando llegaron nuevamente a la empresa, pues obviamente la sinceridad salió de ellos contando, y también, pues cómo no les iban a creer esta historia tan increíble que era haber visto las naves. Luego, ya papá se encontraba en Caracas, Venezuela, y allá en el 69, a él le gustaba mucho ir a ópera, cine, y lo hacía solito. Entonces se fue a hacer una visitica a ver una película que estaba de estreno llamada Barbarella, y estaba haciendo fila para comprar los boletos, y un chico de más de 30 años se le acercó, le habló, le dijo que venía obviamente de Europa y que si le ayudaba a comprar el tiquete y que si podían entrar juntos. Y se hicieron amigos allí, entraron a ver la película que tenía esta temática un poco de los ovnis y de las estrellas, y al salir él se hizo llamar Cyril Weiss y se hicieron amigos, y también le cuestionaba a mi papá que si él creía o no en esas historias de extraterrestres o si había vida en el planeta, que eso me parece un detalle importante, esas preguntas que le hacía Cyril Weiss a papá en relación, digamos, a su convencimiento o a su opinión acerca del tema. Ellos se hicieron muy amigos, duraron algunos meses compartiendo. A mí siempre me gusta contar esa historia que a Cyril Weiss le encantaba que mi papá le leyera las cartas escritas que le enviaba por correo mi abuela, y a él le encantaba que se las compartiera a mi papá. Escuchaban música clásica, y también le gustaba mucho una fruta, que son los habanos, los bananos, y los disfrutaba muchísimo y los compartían porque a mi papá también le encantaba comer banano y plátano madurito con bocadillo, le fascinaba. Ya después Cyril Weiss le dijo que tenía que devolverse para Europa y se despidieron. Y ahí empieza ya su estadía acá en Colombia, que llegó a Bogotá también por temas empresariales. Y a la empresa que llega, esa en la cual conoce a nuestra madre. Él tuvo 3 matrimonios, uno inicial con Betty, que fueron 7 chicos, también en Costa Rica al mismo tiempo tuvo otra chica, y luego llegando a Bogotá nos tuvo a nosotros 3, que es Orión Yamaruk, Joninka y Dayaini, y tuvieron ese matrimonio durante todo el principio y fin del contacto. Luego ya tuvo otro matrimonio donde tuvo otros 2 chicos en Venezuela. Somos 13 hijos, y nosotros estamos muy orgullosos de esta historia de papá, de toda su experiencia, y siempre la hemos intentado llevar a todas las personas que nos han querido escuchar en grupos pequeños, de amigos, familiares o gente que esté muy cercana a nosotros, y hasta estas épocas, digamos, se han dado todas las cosas y se han abierto los caminos para que podamos volver a sacar esta información, pero ya masivamente gracias a las redes y gracias a personas como tú, investigadores y periodistas como tú, que nos dan la oportunidad de poder contar esta historia y sacar esta información tan valiosa que consideramos que es para el planeta. Entonces continúo con la historia, sí, porque adelante. es bien chévere. Ya estando en Bogotá en la empresa, pues obviamente hicieron comida, reunión, todo el asunto, y se hablaba, mi papá hablaba de estos temas tan fascinantes, y un día recibieron una llamada en la oficina. Mi mamá la contestó, y era una mujer que se llama Karen, y ella le dijo que necesitaba hablar con mi papá, que venía de México. Entonces por eso tan importante esta conexión tan chévere, y pues pasó mi papá el teléfono y le dijo que ella era contactada por seres extraterrestres, que le habían dado su número telefónico y su dirección, y estaba en Colombia para conectarse con él porque le iban a contactar seres extraterrestres. Entonces, pues claro, eso fue
¿qué es esto que me están diciendo? Entonces papá como que, ay, toma la otra línea, le decía al jefe para que escuchara la conversación y se pusieron una cita. Obviamente él súper interesadísimo, no lo pensó dos veces, se reunieron en Bogotá y tuvieron esa charla donde Karenka le contó que ella venía del grupo de Marla y pues que ellas eran contactadas obviamente por seres estelares y que lo estaban buscando a él para entregarle una información. Entonces, eso es muy bonito también como para que veamos de las conexiones que tenemos con México y de dónde deviene también esa información para Latinoamérica. Karenka vino y hizo unos seminarios sobre introducción a la ciencia cósmica y allí pues obviamente fueron varios amigos de papá y mamá y asistieron a este seminario donde aprendieron, no sé, información sobre meditación, sobre alimentación, sobre elevación de la vibración, varias cosas sobre este tema. Y así nació el ICIFE, que mi papá fundó en esa época en Colombia, el Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres, y allí quedaron 13 personas específicamente en ese grupo central, donde hicieron todo lo necesario para poder elevar su energía y poder recibir estos mensajes que papá empezaría a escribir telepáticamente también en este encuentro. Después de eso, entonces ya estaba como la preparación, porque entonces, si ves, primero fue como todo qué es lo que debes hacer, qué hay que hacer, quiénes te van a contactar, y en ese primer contacto entraron los seres de Andrómeda. Y ahí fue corto el contacto, ellos le explicaron que ya se iban a contactar luego con Pléyades y con Venus, pero siempre cuento algo muy particular que a mi papá sí tenía un poquito de restricción en contarle porque le parecía muy fuerte esto que les voy a contar, y es que los de Andrómeda les dijeron ahí al grupo que nosotros éramos la basura de esta parte del universo, que éramos como lo peorcito que había y que ahí nos dejaban a otros seres más cercanos a nosotros para que nos ayudaran y nos instruyeran. Y obviamente eso causó estupor dentro del grupo, porque pues nunca se imaginaron, digamos, como ese comentario de parte de seres extraterrestres, que eso fue muy fuerte. Después de ellos ya entraron en contacto con Pléyades y ahí fue donde sucedió el primer contacto. Mi papá estuvo 5 veces en nave y ese primer contacto a mi papá se lo proyectaron holográficamente en la mente y le mostraron en una de las 7 lagunas sagradas que tenemos acá cerca de Bogotá, donde era el lugar de encuentro. Le dieron la hora sobre las 8 de la noche, le dijeron que tenía que ir vestido de campesino y pues que fuera solito, obviamente. Entonces se la programaron para ese año en un noviembre y mi papá cogió camino solito para esa laguna. Y hago aclaración de una vez de esa laguna, mi papá nunca quiso decir cuál es la laguna, entonces... No es Guatavita. Sí. Y no es Tota. Acá se hablan de las 2 lagunas, no es Guatavita y no es Tota. Eso es un falso rumor que se ha esparcido mucho en internet, pero no es ninguna de esas 2 lagunas. Sí, y preservamos pues ese cuidado que papá tenía en relación a eso, y es precisamente como evitar, porque hay grupos y gente que dice, ay, yo sí sé cuál es la laguna y los voy a llevar allá y los voy a contactar y les piden dinero y cosas, y pues preferimos a estas alturas también que eso se sigue sucediendo, entonces no contamos cuál es la laguna. Mi papá fue a la laguna en ese horario, en el 73, en noviembre, y a mi papá le habían dicho que cuando llegara al punto, porque lo tenía súper referenciado holográficamente en la mente, cuáles eran los árboles, cómo era el lugar, le dijeron que en cierto árbol revisara que iba a haber una esfera y que la tomara apenas él llegara, así como en la raíz del árbol, y él la encontró. Y la tomó en sus manos, y cuando la tomó en sus manos, entonces decía que tenía como unos agujeritos, unos huequitos, y empezó a expedir una luz como azul índigo, y se le calentó en las manos. Entonces él la soltó por el calor, y vio cuando detrás de los árboles salían 3 naves chorreando agua de la laguna. Entonces ahí supo que estaban dentro de la laguna estas naves. Y fue bien interesante porque pues las naves se acercaron un poco, y sin embargo ya después él empezó a ver que se acercaban unos seres con escafandra hacia él. Entonces
porque mi papá tuvo que obviamente alterarse un poco sobre el tema porque a él le dijeron ahí mismo telepáticamente que si él no, que estuviera tranquilo, que no le iba a pasar nada, pero que si él no quería que se sucediera el contacto, si le causaba mucha impresión, que lo podrían dejar para otro momento y otro lugar. Entonces mi papá dijo que no, que él se mantenía en el contacto y se efectuó. También le hicieron caer en cuenta pues que estuviera un poquito lejano de la nave, que se esperara un poquito y que ellos le avisaban cuando iban a acercar la nave porque lo iban a subir. Y él se esperó, y cual película, entonces la nave se posa sobre él y sale ese rayo de las piedritas donde él estaba de pie, empiezan a saltar. Y dice, pues madre, ya 12, 15 metros y pensaba, y lo comentaba también, que dice, donde me suelten de aquí me mato. Entonces le dio un poco de nervios a medida que iba subiendo tantos metros y se movió un poquito. Entonces él contaba que al moverse con el brazo sintió esa luz que era sólida, que era como un vidrio, y eso le causó también, pues obviamente, pues curiosidad. Se abre la nave, entra obviamente a un espacio, se cierra, digamos, esa compuerta o algo, y él se da cuenta que no hay ninguna hendidura, no hay ningún bombillo, no hay ninguna luz, pero sin embargo estaba iluminado. Y telepáticamente le dan la bienvenida y le dicen que se quite la ropa. Entonces mi papá como que no comprendía y se lo repitieron como unas 3, 4 veces hasta que él se quitó la ropa y empezó a salir un humo, y él lo describía con un olor muy cercano al de la lima. Y él pensó en ese momento en las cámaras de gas de los nazis. Entonces le decían a mi papá que no, que tranquilo. Y ya, como que salió el humo, luego también se desapareció el humo y le dijeron, Enrique, vístete. Y ahí mi papá también contaba que dijo, yo no esperé que volvieran y me lo repitieran, ni 2 ni 3, sino de una vez yo cogí y me vestí. Y entonces él entendió en ese momento que le habían hecho como una desinfección, por decirlo de alguna manera. Y se abrió nuevamente. Bueno, él movía como la ruana y eso, entonces no producía sombra, y a él le parecía increíble porque no había ningún bombillo, ninguna luz, y no emitía sombra. Ya después se abrió otra vez nuevamente como un espacio, y entonces entran los tripulantes, y uno de ellos le dice, hola Enrique, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Y entonces mi papá, soy Krishna Merck, Cyril Weiss. Entonces mi papá como lo veía como raro, y entonces, ay, hola Cyril, ¿a ti también te trajeron? Y entonces él le dijo, no, yo soy Krishna Merck y hago parte de la tripulación. Entonces es un detalle muy, muy bello, muy bonito, porque lo prepararon todo el tiempo para ese encuentro. Entonces también como para que tengamos presentes esos detalles para definir qué es una abducción y qué es un contactado, toda la preparación que le hacen a un contactado antes de llevarlo a una nave o darle algún tipo de información para la humanidad. No sé si quieras agregar algún detalle. Sí, o sea, lo interesante, imagínate el conocer a un suizo en 1969 a la entrada de un cine, y totalmente rasgos europeos, hablaba perfecto el español, y mi papá nunca se le pasó por la mente que era un extraterrestre de las Pléyades, jamás. O sea, ellos están aquí desde hace miles de años entre nosotros, los podemos ver todos los días, trabajar con ellos, hablar, cruzárnoslos, y no nos damos cuenta de que son ellos, no sabemos que son extraterrestres. En el caso de mi papá, tuvo que subir a una nave para ver que uno de los tripulantes era su amigo, con el que compartía ópera, con el que compartía ir a cine, y darse cuenta que era un ser procedente de las estrellas, ¿no? Es muy bonito y muy interesante, y darse cuenta también que pueden estar caminando junto a nosotros todos los días y no nos damos cuenta. Bueno, ahí como, él estuvo ahí en ese primer encuentro como unas 8 horas. Sí. Y pues hay varias historias que podemos contar, tú me vas también apoyando ahí en eso. Y hay una muy linda que es la que se me quedó grabada completamente, mi papá no la contaba toda, yo me imagino que es impresionante, la voy a compartir. Yo soy maestro en artes plásticas y nunca se me olvida eso tan especial que le sucedió, y eso tuvo que ver con que ya le estaban hablando en ese momento sobre el segundo encuentro que era hacia los llanos, y le estaban diciendo ¿dónde?
lo iban a volver a contactar. Y mi papá sacó su esfero, su pluma para escribir y les pidió una hoja, le acercaron una hoja y él estaba anotando. Entonces Krishnamurti le dijo, Enrique, déjanos ver ese esfero que tienes ahí con lo que estás escribiendo. Entonces mi papá le pasó como curioso y entonces se lo pasó y le dijo a Krishnamurti que por qué le causaba curiosidad ver ese esfero. Entonces le dice, es que es muy parecido a la herramienta que usan nuestros ingenieros biólogos dadores de vida. Entonces mi papá quedó así como, entonces dijo, mira Enrique, entonces le pasaron uno de esos elementos de ellos, le pasaron una hoja y le dijeron a mi papá que dibujara lo que quisiera. Entonces mi papá pensó en ese momento en una mariposa y mi papá empezó a dibujarla y se dio cuenta que iba tomando una forma tridimensional la mariposa y que además iba tomando el color y le pareció fabuloso y cuando la terminó de dibujar obviamente estaba a color súper divinísima y entonces Krishnamurti le dijo, Enrique, sóplala, y la sopló y la mariposa salió volando. Entonces le decía a Enrique, ese es el soplo de vida. Entonces a mí todavía se me paran los pelos contando esto porque me parece increíble, claro. Porque digamos que tenemos en estos momentos la tecnología acercándonos ya con impresoras 3D, que es impresionante eso, pero sí. Imagínate, ingenieros biólogos dadores de vida, que ya contaremos otras historias sobre ese tema, pero eso quiere decir que ellos hicieron las implantaciones de la vida en este planeta y en muchas células del universo, que eso es súper bellísimo, pues claro. Conocerlo y saber sobre ese tema. Así es. También como pasó tanto tiempo, entonces papá en algún momento pues ya le dijeron que debía comer algo y le pasaron a mi papá una crispeta, o como más lo llamamos, sí, por las de cine, sí, para que todos entendamos de qué se trata. Okay, era grandecita, era como de este tamaño y entonces le dijeron que pues que se la comiera. Y él se la comió, le pareció rico y dijo que si eso era el maná, porque mi papá sintió que le había saciado el hambre por completo y la sed. Entonces le dijeron que sí, que ese era el maná bíblico, que conocemos pues ese alimento que se ha dado en algún momento al planeta. También mi papá tuvo sus necesidades físicas, también lo llevaron a un lugar, a que hiciera chichi, que hiciera todo en ese espacio. Le mostraron también, digamos, de qué manera ellos nos ven desde una nave y lo acercaron a la casa donde vivía en ese momento y le mostraron una pantalla y esa pantalla la podía como mover y le dijeron, mira Enrique, muévela. Entonces mi papá empezó a mover y empezó a ver todo, o sea, traspasaba absolutamente las paredes y empezó a ver su hogar y el perrito que tenían y ladraba el perrito y entonces alcanzó, él siempre cuenta jocosamente que alcanzó como a moverlo y vio a la vecina en pijama. Entonces decía, ay, estaba como linda la vecina. Okay. Que ya le dio como pena y decía, ay carambas, pero era para mostrarle la tecnología y hasta dónde ellos llegaban obviamente a podernos ver a nosotros. Entonces también es importante tener eso presente porque a veces la gente está buscando ser contactada y se sale a lugares supuestamente a buscarlos y que los contacten, pero mira que eso no es necesario. O sea, mi papá lo llamaban por teléfono, le mostraron que perfectamente llegaban a su casa y veían absolutamente todo lo que hacía, entonces no hay esa necesidad, digamos, de irlos a buscar a ningún otro lugar. No sé si hay otra historia ahí. Sí, bueno, en la estancia de 8 horas que tuvo en ese primer encuentro, mi papá preguntó, ¿no? ¿Qué los hacía llegar a la Tierra como a explorar el planeta? Y ellos le dijeron, no Enrique, es que nosotros no estamos explorando nada, nosotros estamos aquí en este planeta hace miles de años y tenemos bases aquí, o sea, desde antes de que existiera la vida. Entonces, también mi papá con esa respuesta comprendió que ellos son seres que viven miles de años, ellos no envejecen, no se enferman y viven miles de años. Más adelantico te estaremos contando que nosotros llegaremos a ese lugar en algún momento de la historia humana y ellos están esperando justamente esos mensajes que dan es para que nosotros lleguemos a desarrollar ese tipo de tecnología. También le comentaron pues que estaban aquí en una misión porque conocían las calamidades que llegarían a la Tierra y entre ellas la Tercera Guerra Mundial. Y también dieron el mensaje de la Tercera Guerra Mundial que también más adelantico les compartiremos con gusto.
Ok, perfecto. Pues creo que es como que es un resumen de esa primera parte de la experiencia de don Enrique Castillo Rincón. Pero bueno, tengo una cantidad impresionante de preguntas, nada más con esto poquito que nos han Dale, mencionado. claro. Dale, dale. Ok, bueno, tenemos esta parte que me llama mucho la atención. Carenca, del grupo de Marla. O sea, Marla es una de las reconocidas contactadas que a la fecha continúa vigente, al 2019 en Guadalajara, en la República Mexicana. Y hubo un grupo de personas que rodearon el primer círculo y una de ellas era precisamente Carenca. Pero mi pregunta aquí es, ¿Carenca llega allá con su papá buscándolo? ¿O cómo se da? ¿O es así de manera Así fortuita o como cómo? Por suena. teléfono y todo se lo dieron los seres. Dirección, todo, Todo. y lo supo ubicar perfecto. Sí, ¿Y así es. eso por qué motivo? O sea, ¿qué vieron en don Enrique como para que le dieran hasta el número telefónico, la dirección, todo? Esa es una muy buena pregunta que pues no tenemos una respuesta clara ante ello, pero porque él en este primer contacto, eso fue lo primero que él preguntó, que por qué a él. Y entonces a él lo que le respondieron fue, tú sabes por qué. Y ya. Entonces estamos en las mismas porque conscientemente, pues que diga, ay, yo recordé o supe o vengo o soy, no lo tuvo pues presente o por lo menos nunca lo comentó o nos lo dijo directamente. Ok. Y en ese momento él no le dijeron por qué, nada más le dijeron, bueno, tú sabes, o tú lo recordarás o algo así, ¿no? Ok. Sí, sí. Pero no supo, o sí ya con el tiempo supo por qué motivo. No, no. Ah, ok. Muy bien. Pero entonces fue alguien de México, Carenca, que va hasta... En este caso fue, ¿en dónde me dijeron que inició? ¿Dónde lo buscaron? Bogotá. En Bogotá. Ok, de Bogotá. Después, ¿cómo explicarnos esta parte donde, bueno, había tenido ya un avistamiento, había tenido este encuentro con este personaje que nos mencionan en el cine, pero hasta ahí estaba? O sea, de cierta manera ya como que le habían echado el ojo. Sí, claro. Sí. Sí, mira, es súper chévere porque a él fue una preparación de años. O sea, el hecho de que el mismo ser, Cyril Baez, que después conoció como Krishnamurti en la nave, le hiciera esas preguntas a mi papá. ¿Tú crees en los extraterrestres? ¿Qué piensas? Y mi papá, no, sí, debe existir otras civilizaciones, no podemos estar solos en el universo. Y el mismo ser le decía, no, Enrique, tú estás loco, eso no existe. O sea, desde ese momento ya estaban como viendo si era una persona como con potencial, pienso yo, como para asumir esa impresión o de subir a una nave y ver extraterrestres, pues es diferente una persona que de pronto tenga el concepto de que no estamos solos, a una persona que te llegan extraterrestres de la nada y tú crees que estás solo. Yo creo que sí también estaban viendo potencial como en la personalidad y en la forma de ser de mi papá. Ok, cuando se da ese primer encuentro que nos mencionan que duró 8 horas, le dieron de comer, fue al baño. ¿Qué respiraba? O sea, ¿le dieron algún aditamento especial para poder respirar allá en este objeto? ¿Y a dónde lo llevaron? O sea, 8 horas, ¿qué pasó? O sea, con la familia, no es así tan sencillo. Así ya me voy a una nave, al rato regreso. Pues no, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el argumento cuando regresó? Sí, eso normal, él respiraba normal. Ahí me hiciste acordar de otra cosa maravillosa que pasó en esa nave y tiene que ver con los cristales memoria, porque a él le mostraron, tenía 3 niveles la nave y se los mostraron los 3 y, y le mostraron también unos cristales que él los refería como unos diamantes muy grandes, pero estaban invertidos, a como nosotros conocemos esa figura geométrica, y brillaban muchísimo. Entonces le preguntaban que qué era, entonces le dijeron que eran esos cristales memoria, los cuales les ayudaba a hacer los viajes estelares y que funcionaban con el pensamiento del comandante de la nave,
quien era el que dirigía estos cristales, y también le dijeron que eso crecía como, por decirlo, como una planta o algo así. Había un planeta específico donde tomaban estos cristales y los usaban, que era como la batería que tenían para los desplazamientos en el espacio-tiempo. Ahí es importante porque también le hablaron sobre el espacio-tiempo y le dijeron que no existía el espacio-tiempo, y menos como nosotros lo medíamos. Y mi papá, cuando preguntó ustedes de dónde vienen, entonces le dijeron también que acabamos de salir. Entonces imagínate pensar eso, que eso es así. Le decían que viajaban tan rápido como el pensamiento. Entonces eso es increíble, llegar a pensar eso, cómo se sucede en el universo, y nosotros aquí todavía pensando en el reloj, los días y los minutos. Exactamente. Muy bien. Sí. Le dieron de comer. ¿Hacen referencia a qué le dieron de comer y cuántas veces comió? Solo una vez. Y lo que te digo fue esa crispetica o ese maíz o Ajá. lo que comimos en el cine, de ese tamañito, se lo comió y ya. Nada Recuperó toda la más. energía. Ah, pues qué Sí. extraterrestres tan codos, ¿no? Tan, como decimos acá en México, tan marros. Pues nada más le dieron poquito, 8 horas. Pero se le suplió todo, ese día, Sí, hombre. sí. Ok. Y también hablaron de que se alimentaban Nutrientes. de clorofila. Sí. Pero digamos que eso ya fue más en el último encuentro en el Foso de las Marianas. Sí, ahora hablamos sobre... Ya fue otra cosa totalmente diferente también. Ok, Ujú. Sí, perfecto. cuéntanos la velocidad de la luz. Bueno, en ese viaje también mi papá, pues como comentaban que los extraterrestres le dijeron que acababan de salir, y mi papá, digamos que decía, no, pero es que, como así que de las Pléyades aquí acabaron de salir y ya llegaron. Y mi papá dijo, pero es que esa forma, digamos, de viajar de ustedes tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Y te voy a leer textual lo que le respondieron a mi papá. Sí. Le dijeron, para que la teoría quede correcta, habría que modificarla por lo menos 3 veces. Además, la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo, está cerca de los 400.000. Solo que la luz sufre una especie de frenaje en las capas atmosféricas electroestáticas eléctricas, en las capas de ionización que tiene el planeta, y el cinturón que llamáis Van Allen, y otro no detectado todavía por vuestros científicos, que tiene forma de 2 mitades de una manzana. Ese, Johanan, si bien recordarás, ese de las 2 manzanas se descubrió en los 90s. Entonces, Sí. casi que 20 años, 10, 15 añitos antes le habían dicho ese tipo. Sin embargo, pues mira qué modificaciones a la teoría de la relatividad no se le han hecho todavía a Albert Einstein, y tampoco digamos que hemos visto, sigue estando a 300.000 la velocidad de la luz. Entonces todavía falta hacerle unos arreglos para que podamos usar esa teoría y que sea aplicable. Claro. En algún momento, con toda esta información que le proporcionaron a don Enrique, se acercaron gente de universidades, se acercó gente a lo mejor del gobierno o del ejército para conocer toda la información. Platíquenos un poquito sobre eso. Sí, a mi papá, después de todo este contacto y que él empezó ya a dictar las charlas y conferencias, estuvieron los hombres de negro, llegaron a la oficina y le dijeron a mi papá que don Enrique nos puede acompañar, nos vamos para Estados Unidos y queremos hacerle pues unas preguntas acerca de su experiencia. Y mi papá dijo, sí, vamos. Y él pensó que era como aquí nomás. Y él salió y duró como 5 días por fuera, lo sacaron sin documentos, sin pasaporte, sin visa, sin absolutamente nada, y lo devolvieron acá a Bogotá. Y cuando él llegó, él sentía que habían pasado como 5 horas, pero estuvo días allá en la CIA con los hombres de negro y estuvo en la NASA, que eso fue súper importante. Y ya después él supo cuáles fueron los médicos, hasta conoció a la enfermera que estuvo en esa investigación que le estaban haciendo. Eso fue pruebas de pentotal sódico y regresión en 5.º grado que le hicieron a papá. Y pues obviamente estaban asombrados de toda la información que yo asumo, obviamente que tuvo que haber una información específica para el gobierno, en razón que dejaron a mi papá que se lo llevaran o que se sucediera ese encuentro. A ver,
Dale la carta. A ver. Pues Sí. cuéntanos. A ver, o sea, llegó gente del gobierno de Estados Unidos y sacó a su papá del país. Se lo llevó a Estados Unidos por 5 días. Le pusieron este suero y le sacaron toda la experiencia, todo lo que le habían dicho, todo lo que había vivido allá en este primer encuentro. Es así, ¿verdad? Sí, Sí. así es. Y bueno, una prima que tenemos en Estados Unidos que Sí. se llama Estrella, este año realizó la solicitud a la CIA de que desclasificaran el archivo de mi papá para nosotros conocer que los resultados y todos los análisis que le hicieron allá. Y la respuesta de la CIA en mayo de este año fue que no tenían permitido desclasificar ese encuentro en Washington y que no podían, así como en las películas, ni confirmar ni negar nada, y que se tenían a las leyes de Estados Unidos, y son como 15 leyes que enviaron en la carta y que ellos no podían revelar la información. A ver. Pero pues hasta el momento, o sea, hasta hoy no se conocía que esa historia la pudiéramos confirmar, digamos, si no era la historia de papá. Entonces, pero me bien llama, interesante. claro, pero me llama la atención que en ningún momento la negaron. O sea, Por oficialmente. eso es lo chévere. Sí, genial. Sí, porque si no hubieran tenido nada ahí, pues les dicen, no, ¿de qué nos está hablando? A ver, espere, porque aquí en nuestros archivos no hay nada. Pero si le están diciendo, no la podemos dar a conocer, es que entonces está ya, ahí. Bueno, ¿esto sucedió en qué año? Sería lo de la CIA. 1973. Mil- 74. Sí, 74 1974. fue, él empezó a revelar la información en el 74. Ok, en el 74. Estamos hablando que si esto fue en 1974 y estamos en el 2019, han pasado 45 años. Y por lo regular los documentos se guardan 25 años. Entonces yo no veo ahí mayor problema en ese aspecto. Pero si ya tiene ese toque que simplemente no se los van a proporcionar, pues así puede pasar mucho tiempo más y estaremos sin conocer pues qué fue lo que sucedió, ¿no? Ahora, ¿cómo saben ustedes que fue la CIA y no fue, pues no sé, alguien más de algún otro país? ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, papá contaba así su historia y él supo que había sido llevado hasta la NASA y le habían hecho esas pruebas en Estados Unidos. Es que, bueno, mi papá también estuvo muy bien relacionado con muchos coroneles y gente del gobierno de Estados Unidos que le proporcionó también la información. Entonces él supo y tuvo conocimiento que había sido la CIA. Y después ya en Congreso se encontró con el médico, la enfermera, Sí. y los pudo conocer. Ah, ok, muy bien. ¿Qué tipo de información consideran ustedes, o no sé si en algún momento su papá les haya dicho, que les haya interesado a la gente de Estados Unidos? ¿Qué era lo que querían saber? Yo, ¿sabes qué pienso? Ese es mi punto de vista, y es que mi papá fue el primer contactado al que le hablaron de las razas negativas. En esa época estaban todos los contactados de las Pléyades, todo, pero todo eran seres de luz, seres de amor, que todos vienen en paz. Y a mi papá los seres fueron muy claros y le dijeron que aquí estábamos dominados por la otra fuerza. Eran seres regresivos, y digamos que esa información para ese momento de que estuvieran seres extraterrestres negativos aquí en el planeta no se conocía. No tenía, todo el mundo pensaba que eran solo seres de luz los que estaban en la Tierra. Y a mi papá sí le empezaron a dar esa información y le dieron la información del nuevo orden mundial en esa época, en 1973. Entonces, Estados Unidos yo creo que sí estaba interesado en ver qué información iba a empezar a dar mi papá. Claro, muy bien. Ahora, estos señores que ustedes nos mencionan que eran de la CIA, ¿cómo se enteraron de su papá? ¿Cómo se enteraron de la experiencia? Uy, es que mi papá empezó a salir en los grandes medios colombianos. Entonces salía en El Tiempo, salía en El Espectador, salía en las revistas de esa época, que era Cromos, Vea, y fue tan relevante el caso de él que él viajó por todo el mundo en esa época contando su experiencia, y era una persona muy, muy conocida en esa época, salía por muchos medios. Entonces, los investigadores, un resumito de eso, si quieres, para que le... Entonces, pues sí, como te comentaba, pues también hay investigadores, grandes investigadores mundiales que estuvieron viendo el caso de mi papá.
Cuéntanos un poquito sobre eso para que tengamos Sí. más o menos quienes en esa época se acercaron al caso de mi papá y lo investigaron, porque eso también es importante conocerlo, porque hay gente que cree que eso solamente que es que pasó y salió y dictó una conferencia, pero no, gente muy importante hizo la investigación sobre su caso. Ok, perfecto. Sí, 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 entonces, aquí estoy poniendo se una de puede las hablar de fotos. investigadores. Sí, sí, de favor. Mientras aquí pongo yo una foto donde está don Salvador Freixedo. O sea, de verdad que fue uno de los que estuvieron ahí con don Enrique. Sí, pues fueron grandes amigos con Salvador Freixedo. Él estuvo muchas veces aquí en Colombia y dando sus conferencias también de todos los temas que él es un gran investigador mundial de este tema. Y digamos que Salvador veía en mi papá un contactado muy creíble. Y decía, por ejemplo, que todo lo que mi papá expresó en el libro, él escribió 2 libros llamados Omnigran Alborada Humana, donde cuenta toda su experiencia de los contactos y de la permanencia en las naves, decía que era algo que creía que le había sucedido en realidad a mi papá y que este tipo de experiencias era como la materia prima de todos los investigadores, como para ir más allá, ¿no? Entonces, Salvador Freixedo siempre estuvo muy, muy pendiente de toda la historia de mi papá y pensaba que era muy verdadera. Ok. Otro, de pronto también un gran amigo de mi papá se convirtieron, digamos, primero fue investigado y después ya se convirtieron en grandes amigos, que fue Andreas Faber-Kaiser. Y bueno, decía Andreas que era, él se salía, digamos, del molde de los contactados, porque él no se creía elegido. Él simplemente estaba dando una información que iba a ser muy importante para la humanidad. Y Andrea Faber-Kaiser lo vio desde ese punto de vista. Entonces él decía, no es un estafador, no es un loco, no, o sea, toda la experiencia realmente la vivió. Ok, sí. Bueno, y desde otro punto de vista, por acá cercano a Sudamérica, tenemos también al investigador Fabio Serpa. Fabio Serpa fue un gran investigador del caso de mi papá. Lo escribió en uno de sus libros de 2 científicos viajan en ovni, donde hablaba del caso de mi papá, de Enrique Castillo Rincón, y de Daniel Walter Frey, que también tuvo su experiencia. Entonces, él lo veía como, ese caso hay que seguirlo estudiando, porque como que cada vez que veía, hablaba con mi papá y lo entrevistaba, como que salían nuevas cosas. Y él decía, es un caso que siempre hay que seguir investigando porque todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Y pues en su revista Cuarta Dimensión de 1977 le dio la portada, y la portada era un ingeniero colombiano, revela sus contactos con seres extraterrestres. Entonces sí, efectivamente claro, siguió la investigación con él. Yo tengo en el archivo de la insólita experiencia tenemos esa revista, la de de Cuarta Dimensión, donde se hace referencia. Lo voy a escanear y se los voy a mandar por si no lo tienen. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Sí, es impresionante también eso, recordar, y mientras estoy aquí compartiendo las imágenes que me hicieron llegar a través del correo electrónico a toda la gente que nos sigue, para que vayan conociendo también, pues esto, ¿no? De verdad que es muy interesante todo lo que sucedió con un personaje que, pues ahora sí que los extraterrestres lo buscaron, ¿no? Como sí, ustedes nos han mencionado, pero bueno, muy bien, síganos diciendo quiénes más se involucraron en la investigación y en el estudio de esta experiencia de don Enrique. Bueno, pues el licenciado Carlos Ortiz de la Huerta también. Él decía que inicialmente pensaba que todas las manifestaciones ovnis eran psíquicas, pero que había un caso como el de mi papá, que él consideraba que sí hubo una intervención de naves de tuercas y tornillos, era lo que él decía, ¿no? Con tripulantes de carne y hueso. Entonces, es muy chévere que investigadores de esta importancia, que vieron toda la experiencia real de mi papá,
supieron que era real, que no era un invento y que a través de sus investigaciones podían llegar más allá y entender mejor el fenómeno extraterrestre, ¿no? En nuestro planeta. Exactamente, y que don Carlos Ortiz le dio seguimiento a Marla, a Carenca, y desde luego, bueno, pues yo recuerdo que en algún momento que estuve en la casa de don Carlos Ortiz, me mostró fotografías, cartas postales con don Enrique, y una serie de audios de entrevistas que le había hecho a don Enrique hacía mucho tiempo, pero que de verdad era impresionante la cantidad de cosas que tenía de don Enrique Castillo Rincón, don Carlos Ortiz de la Huerta, uno que hay que recordar que para México es el que inicia investigando todo el asunto de los contactados y que su libro, su obra maestra es la de Contactos Extraterrestres en México. Muy bien, adelante. Así es. Bueno, y por ejemplo, con Feibert, que sabemos muy bien que tú lo has entrevistado varias veces. Sí, cómo no. Exacto. Feibert también le hacía entrevistas a mi papá en esa época, también en vivo y en directo, cuando la televisión era blanco y negro. Y en una de ellas decía, digamos, que la razón por la que le habían dictado, digamos, que los contactados fueran por todo el planeta, era para que el conocimiento se conociera completo. Era necesario que todos los contactados se unieran y de manera que el éxito no fuera solo de una persona en particular, sino ni de un país, sino que eso debería ser un logro de toda la humanidad. Entonces también es importante ver que son piezas que se están unificando en esta época, de contacto aquí, de contacto allá, en Sudamérica, en Europa. Y si todas las personas que están viendo acá este video, los johaneros, empiezan a unir piezas, se van a dar cuenta que hay muchos contactados que están encajando mucho en sus mensajes y que son contactados de los mismos seres estelares. Así es, sí. Y ya pues en las foticos que tenemos de mi padre, pues él estuvo en el Congreso de Acapulco de 1977. Hay fotos con Jacques Vallée, con Jacobo Greenberg, con John Keel, con Salvador Freixedo, con Charles Berlitz, con grandes personajes de este mundo de la ufología. Exacto. Con el doctor Allen Hynek, con los hermanos Vilches, que son investigadores costarricenses, son hermanos, y ellos, por ser de Costa Rica, también tienen mucha información del caso de mi papá, y ellos también fueron los que investigaron. Seguramente conoces el caso de la Laguna de Cote. Sí, cómo no, claro. Ellos estuvieron al frente. Y pues con JJ Benítez fueron grandes amigos también. Qué interesante, de verdad, qué interesante todo esto. Estamos mostrando aquí las fotografías que, bueno, pues ahí vemos que don Enrique estuvo muy ligado al mundo de la investigación y difusión del tema de los ovnis, pero sobre todo por la seriedad que le impregnaba en cada una de sus conferencias. Y la gente que nos mira en estos momentos, si desean escucharlo, hay muchas entrevistas en YouTube que es impresionante la forma en que hablaba, en la forma en que lo explicaba. Y vemos aquí otra de las fotografías, Jacques Vallée, el señor Berlitz, el del triángulo, el famoso triángulo de las Bermudas, que si usted hace unos días, conversando con Enrique de Vicente acá en España, me decía que Berlitz, bueno, usted sabe que ese apellido, y estoy seguro que en muchos países ha visto que hay cursos de inglés que se llama Berlitz. Bueno, pues él era de la familia precisamente, y era un señor que tenía mucho dinero, que viajaba por todo el mundo y que le interesaba tanto el tema que, bueno, pues hizo las investigaciones, sus libros se convirtieron en bestseller, fue tan importante en su momento. Y tenemos a un latinoamericano que estaba con el top 10 de la investigación y difusión en su momento, como era don Enrique Castillo Rincón, con esta experiencia tremenda que presentó. Pero también hay que estar conscientes de esto, que en aquellos momentos era como que no había muchos, no se sabía de muchas personas que tuvieran este tipo de experiencias o que tuvieran este renombre tan fuerte como lo tuvo don Enrique, ¿no? Así es, sí, y como te comentaba de pronto, pues con Jacques Vallée, te voy a mostrar, este es
ahí lo alcanzas a ver. Este es un Ahí. pedazo de ovni que investigó Jacques Vallée. Ajá. Él lo toma en el libro de Ciencia Prohibida, y el otro pedacito lo tiene la NASA. Entonces, okay. este es de un ovni que estuvo sobre Bogotá. A ver, platícanos la historia de sí. ese. ¿Qué es metal? ¿Qué es eso? Sí, es 97% de aluminio puro y hay un 3% de un componente que no, hasta el día de hoy no saben qué es. Ok. ¿Qué dice Jacques Vallée al momento que hace el estudio? Porque, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de esto? Sí, él dice, bueno, hay un 3% que no sabemos qué es y se deben seguir haciendo estudios. La verdad es de los análisis que hizo Jacques Vallée aún no le hemos vuelto a hacer estudios, pero sí estamos en proceso de volverle a realizar ya con la tecnología de nuestros días un nuevo estudio. Esos le estaremos estudios, comentando. Claro, esos estudios que se le hicieron, ¿en qué año fue? Discúlpame, no te escuché Sí, lo último. los estudios que ustedes nos mencionan que se le hicieron, ¿en qué año fue? Dame un segundo, 1900, a ver. Este se llama El Espécimen de Bogotá, okay. 1987. Ok, 1987, y lo hizo Jacques Vallée. Jacques Vallée, sí. Así es. Okay. Y el otro pedacito de ovni, pues, lo tiene la NASA en estos momentos. ¿Cómo? Y no se volvió a saber de él. Ok, ¿cómo lo obtiene don Enrique? Bueno, mi papá, además de ser contactado y al crear el ICIFE, el Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, se convirtió en investigador. Y su instituto era muy conocido acá en Colombia, y este es un ovni que se posó sobre una de las universidades más conocidas de aquí de Colombia, que es la Universidad Nacional, aquí en Bogotá. Y los testigos dicen que la nave se posó sobre ellos y empezó como a derretirse el metal. Y esos pedacitos que cayeron, cuando se enfriaron, ellos los recogieron y se los llevaron a mi papá para que realizara los estudios. Y mi papá, pues, no era, digamos, ingeniero químico, no tenía su laboratorio, se los entregó a Jacques Vallée, y Jacques Vallée fue quien hizo los estudios. Ok, muy bien. ¿Y después le regresan esta pieza o se llevaron un fragmento de esta pieza? Llevaron la mitad. A ver, ¿nos lo pueden mostrar de nuevo, de favor? Claro que sí. Ahí, si lo pueden acercar un poquito. Un poco hacia abajo. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Miren nada más qué interesante. Esto sí no sabía que lo tuvieran, pero qué bueno, digo, guárdenlo porque puede ser algo importante para seguir confirmando muchas de las cosas que se dicen de estos objetos voladores que de repente, bueno, pues se caen a pedazos, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Así es. Qué interesante, muy bien. Ok, ¿y quién más le da seguimiento a esta experiencia? Bueno, Timothy Good, que es un investigador británico muy conocido, él en uno de sus libros, An Early Disclosure, él en ese libro contactó a varias gente del Estado Mayor del Pentágono. Y esta gente, digamos, estos altos rangos, le confirmaron algo que vio mi papá en uno de sus encuentros en la Fosa de las Marianas. Y es que mi papá, cuando viajó a la Fosa de las Marianas, vio todas esas bases submarinas que tienen estos seres extraterrestres. Entró a sus bases. Y desde allá están trabajando mucho en trabajar por el océano y la limpieza y contaminación del planeta. Él contó eso en 1974 y hasta el 2000, que Timothy Good escribió el libro, se pudo comprobar con personas de alto rango del Pentágono que ellos, Estados Unidos, había contactado con esas bases submarinas. Entonces Timothy Good habla mucho del caso de mi papá porque se confirmó que lo que él dijo de las bases submarinas era cierto. Ok, híjole,
Qué interesante también esto. A ver, ¿pueden mostrar de nuevo el fragmento? Porque aquí veo que ya está explotando el chat con que quieren ver el fragmento. Nuevamente, de favor. Ahí, así. No lo muevan, no lo muevan, no lo muevan. Ahí está. Ok, nada más tienen ese fragmento o sea, ese es el único fragmento que existe en estos instantes. Así es, sí. Ok, ahí si le pueden dar la vuelta, si lo pueden girar. Ok, y nos pueden decir, ¿cómo se conoció ese caso que me imagino que en Colombia haber sido muy, muy, muy importante, ¿no? ¿El del fragmento? Ajá, sí, de ese fragmento. ¿Tiene algún nombre ese caso? Sí, el espécimen Bogotá se llama. ¿Espécimen? Pero sí, pero la difusión no fue mediática, sí, fue más que todo en el libro Mi Gran Alborada Humana, el tomo 1 que hizo mi papá en los 90s. Ok, muy bien. Nos dicen que el 97% es aluminio puro. Así es. Y hay un 3% que no se sabe qué es. Sí, no está en la tabla periódica. Ok. Híjoles, pues qué interesante. Ok, bueno, vamos adelante. Veo que ya con esto queda aclarado ahí para las personas que nos miran en estos momentos. ¿Quién más le dio seguimiento a esta experiencia? Bueno, el coronel Wendell Stevens. El coronel Wendell era de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, de la USAF, y él investigó muchos contactados a nivel mundial y sobre todo los que tenían contacto con las Pléyades. Él fue quien más despliegue le dio a Billy Meyer, por ejemplo, en Suiza. Y empezó a hacer como links con la información de los pleyadinos que también le dieron a mi papá. Y en uno de sus libros, que es Omnicontacto desde las Pléyades, le dedica un capítulo completo, que es el capítulo 7, a toda la historia de mi papá. Entonces también fueron grandes amigos también en vida, porque el coronel también ya falleció. Ok. Pues vemos que fueron los principales investigadores realmente, ¿no? Y viajó por todo el mundo, don Enrique, en congresos, conferencias, entrevistas, radio, televisión, periódicos. Bueno, hizo una gran difusión de esta experiencia. Sí, pues qué bueno. Y imagínate que en ese momento, los 70s, era viajando de país a país y de congreso en congreso, que gracias también a México, que abría esos espacios de los congresos mundiales, también se difundió mucho el mensaje. Ahora pues digamos que es más fácil encontrar historias de contactados por YouTube, por redes sociales. Ahora es más sencillo, con un video tú llegas a miles de personas, pero digamos que en esa época los contactados que viajaban de país en país, pues era, digamos, en reuniones de 30, 50 personas, y el mensaje, digamos, no era tan masivo como hoy puede ser ese tipo de información. Claro, muy bien. Bueno, veo por acá que hay mucho interés en la pieza. Bueno, veo también que hay mucho interés en los mensajes, y ustedes mencionaron al principio sobre la Tercera Guerra Mundial. La gente ya está desesperada, ya quiere el día, la hora, el momento. Claro, okay. Claro. Mira, uno de los mensajes de la Tercera Guerra Mundial se lo dio unos seres de Venus. El ser en particular es el maestro Orión, y el mensaje fue dado en julio 18 de 1974. Y el mensaje es la simbología del devenir. Te la voy a leer textual. Sí, de favor. Y ya después, aquí hay muchas coincidencias. La mayoría de las personas coinciden en que se está refiriendo a 4 países, y lo voy a leer, y si quieres después entonces ya vemos a ver de qué países se trata. Ya está, sí, por favor. Listo. Entonces mira, dice: Orión con ustedes. Si alguna vez alguno de ustedes ha podido observar, leer, escuchar acerca del comportamiento de ciertos animales, os voy a relatar una historia para que estéis alerta y preparados. Agudizad vuestro entendimiento para encontrar la respuesta.
Si os detenéis a ver y observar los movimientos felinos del tigre, animal fuerte, terrible, que habita en lugares de este planeta, habita en selvas. Me refiero al tigre llamado asiático o de Bengala, al tigre de pintas encarnadas. El águila atisba su presa desde la colina, desde lo alto de la montaña, y se respalda, y en su habilidad y fuerza de sus garras y alas, y en su vista maravillosa. Desde largas distancias percibe su presa, se lanza, vedla en la forma como vuela, y ataca, y cómo la captura. Estos dos animales, aves y fiera, tienen mucho que ver con mi historia. El tigre hambriento se pasea como señor de su medio, en la selva, en la montaña. Percibe su presa, su víctima, se prepara cautelosamente y ataca de manera inteligente. Cuando ataca víctimas mayores que él, rompe el espinazo, lanzándose desde la rama de un árbol. Deja a su presa inhabilitada para su defensa. Entonces puede atacar de todos los extremos y en muy corto tiempo vence a su víctima. La descuartiza con sus garras, con sus fuertes colmillos e incisivos terriblemente asolados, destaza a su víctima, sacia su hambre y deja lo demás a las hienas y coyotes que se disputan las sobras de esta presa. El águila también es inteligente, es astuta, y como os dije, basa su ataque en la fuerza de sus garras y alas. Triste conejillo que cae víctima de sus garras, el cual no tiene salvación. En estos precisos momentos, el tigre afila sus garras. El tigre duerme, porque ha saciado por ahora su voraz apetito. No tiene hambre, pero allí debajo del bambú tiene presente su próxima víctima. Está esperando por poder digerir su presa anterior. Ahora está listo y preparado para atacar de nuevo. Él siempre prepara su campo de ataque. Nunca le da tregua a su víctima. Busca su propio campo de ataque. Nunca le da tregua a su víctima. Conoce las condiciones para preparar la forma como lanzará sus certeros zarpazos y destruir a su indefensa víctima. Y allí agazapado espera. Espera y espera. Afila sus garras, fortalece sus músculos. Se despierta el hambre y se despierta la fiera. Pero el águila tampoco duerme. Desde lo alto de los collados extiende sus alas y también se fortalece. Es el rey de los aires. A las alturas que llega el águila no hay quien pueda disputarle el vuelo en la altura. El tigre está saliendo con sus dominios y se presta a invadir los del águila. Pero el águila también está lista y no duerme. Y ha preparado a sus huestes, porque cree que llegado el momento, ella desde el aire preparará y dará el golpe certero que el tigre no está habituado a recibir. El tigre ataca y, como os dije, rompe el espinazo de su víctima y la inmoviliza. El águila nunca ha atacado a un enemigo tan grande. Es más, si el águila no sabe atacarlo en campo abierto, tiene perdida la batalla, ya que su ataque habrá nacido muerto. El águila, en unión de sus huestes, le disputará palmo a palmo sus terrenos, y el águila sacará los ojos con sus garras, y pico al tigre, y lo dejará ciego. Y allí el águila finalmente vencerá al tigre en asocio con sus huestes, y le dejará tendido el campo abierto. Examine donde los chacales disputarán los restos de su atrevida empresa. El águila retomará su víctima en su propio terreno, y se sabrá en los campos y en las ciudades. Llegará la voz a todos los lugares. El águila ha vencido, miradla allí, pero el águila tampoco puede descuidarse. No puede sentirse segura en su nido, en su montaña, porque si no actúa con más inteligencia, también puede ser destruida en su propio campo. Muchos animales, al ver lo poderosa que es, se confabularán y tratarán de atacarla y destruirla, porque aquí se encuentra la respuesta a vuestras preguntas. ¿Por qué el león? ¿Por qué el oso? ¿Y por qué los demás animales no salen de sus madrigueras? Muchos encontrarán que no es necesario seguir la lucha, es necesario hacer una alianza, es necesario que el águila tome su voz con nosotros, dirán todos, y allí se disputarán los despojos. Aquí murió el tigre, y aquí dio su última batalla. El águila vuela alto y atrapa a su presa.
¿Quién le disputará la presa al águila? El oso no puede llegar hasta el collado. El león tampoco. ¿Quién entonces le disputará su presa? Solamente un ave tan poderosa como el águila, el cóndor. El cóndor disputará la supremacía de sus propios terrenos al águila. El cóndor tiene nido, tiene alimento, tiene espacio, tiene de cómplice el mar y la tierra, los elementos, y en ellos está el huracán. Esa es la profecía de la Tercera Guerra Mundial. Ah, ok. Bueno, ¿y ahora cómo debemos interpretar eso? Sí, bueno, pues mira, el oso habla de Rusia, el tigre, pueden ser los tigres asiáticos o China, China, sí. y el águila claramente es Estados Unidos, y el cóndor es Latinoamérica. Entonces, habla de que Estados Unidos y China van a entrar en una guerra en la que va a ganar Estados Unidos, pero quien va a salir victorioso va a ser Sudamérica, Latinoamérica, que es el cóndor. Oh. Bueno, y además a eso, a mi papá le dijeron que nosotros vamos a hacer la despensa del mundo en alimento, le vamos a dar de comer al mundo después de eso. Ok, híjoles. Bien interesante. ¿Esto lo tienen publicado ustedes en alguna página de internet o se publicó en su momento en algún libro? Están los libros, o sea, está en el primer libro y hace poco ya salimos con la página en el canal de YouTube que se llama Telurión, lo mismo en Facebook y ahí ya estamos empezando a subir la información de papá, algunas conferencias y vamos a empezar a sacar también cada uno de los mensajes y profecías e información que le... Bueno, ahí se nos está yendo a ver, ahí, ¿nos puedes repetir lo último que mencionaste, por favor? Porque se cortó ahí la transmisión. Ok, nuestro interés es publicar absolutamente toda la información que le dieron a papá y lo estamos haciendo a través de las redes, que está en nuestro canal en YouTube que se llama Telurión, lo mismo en Facebook. Nos pueden conseguir también en Twitter como @Johnny23, @Daillita. En el mail nos pueden conseguir también como castillo.dailla@gmail.com y allí en estas redes vamos a empezar, ya lo hemos venido haciendo, publicando la información que le han dado a papá. Pretendemos también sacar exclusivamente cada mensaje, cada profecía, cada información que le han dado y que está en los libros. El primer libro, Omni Gran Alborada Humana, todos lo pueden conseguir en la red, en internet, búsquenlo en PDF, que allí lo pueden bajar. Ya cuando saquemos al público nuestra página web que la estamos construyendo con toda esta información que les estamos compartiendo, estarán también los 2 PDFs de los libros que escribió papá. Claro. ¿Dejó quizá don Enrique algún texto por publicar? Es decir, algún texto inédito. Parece que sí. Estamos mirando, pues igual, digamos que en los libros él no contaba absolutamente todo, entonces por eso es importante que podamos acceder a esta información también fuera de los libros a través de las páginas que lo iremos compartiendo porque es de nuestro interés que todo el que pueda acceder a esta información lo haga. Eso es algo que queremos dejar claro porque se ha hecho mal uso de la información de papá y mucha gente la utiliza y sabemos que hay grupos y por decirlo de alguna manera que se ha vuelto hasta como, no sé, una secta donde te dicen a ti que puedes acceder a eso si pasas una cantidad de, no sé, de situaciones, ritos o sí, cosas específicas para poder acceder a esta información y queremos dejar muy claro que a mi papá estos seres extraterrestres le dijeron que esta información era para absolutamente la raza humana, que tuviéramos pendiente que ahí no están hablando ni de credo, no están hablando de color de raza, ni posición social, ni económica, ni tampoco intelectual, y por eso es nuestro deseo a través de los medios y de estas páginas sacar toda la información para el que la quiera escuchar, ver, leer y estudiar. Ok, perfecto. Ahí está. ¿En algún momento quizá ustedes tienen pensado hacer quizá publicar un libro conmemorativo, un libro donde
recojan parte de toda esa obra, lo más importante quizá de los libros que publicó su padre, y ponerle a lo mejor cosas extras, es decir, experiencias propias, a lo mejor algún conocimiento especial que nunca lo hizo público, que a lo mejor don Enrique se lo quedó solamente para él y para ustedes como su familia. Digo, no sé, digo, pues vivir con un contactado es ser fantástico, ¿no? Sí, sí, Johanna, en este momento me encuentro escribiendo ese libro y estoy recogiendo precisamente esas historias que obviamente solo nos contó a la familia o a alguno de sus hijos, y también donde solamente compartía con grupos y en conferencias o seminarios o talleres, que daba ciertos detalles acerca de ese contacto y que no la tenemos obviamente en los libros o en conferencias masivas. Ok, perfecto. No, pues ya cuando vea la luz ese libro, tienen que avisarnos, tienen que compartirlo aquí con toda la banda de los Johaneros para que inmediatamente empecemos a hacerle ruido, la gente se involucre, porque yo siempre le he dicho a la gente que sí, escuchar a los contactados, escuchar todo lo que nos dicen, pero también hay que leer, hay que buscar esa información, hay que Sí. estudiarla, porque creo que es ahí donde podemos encontrar todavía mucha información que quizá de primera instancia no nos llegue, pero a través de la lectura estoy seguro que podemos comprender muchas cosas más, ¿no? Sí, es muy importante porque a mi papá le dieron la lógica de la lógica, y eso es información que está rondando en boca de muchas personas. A mí me interesa que las personas que hagan uso de la información de papá no la tergiversen y la digan tal cual es. Es importante que esa lógica de la lógica está escrita en el primer libro, que ya les comenté que lo pueden encontrar, y podemos estar ahí seguros que esa es la información, que si ya hay algo añadido o algo que esté como raro, pues que lo duden, porque algo que tuvo mi papá fue que siempre habló textualmente de la información que le dieron. A él le dijeron, Enrique, escribe, no le dijeron como, mira, esta es tu experiencia y repite lo que recuerdes, sino que le hicieron escribir esta información, y siempre que estuvo cerca alguna persona, él se remitía a ese texto específicamente. Entonces es importante para poder encontrar la verdad y no distorsionarla, que podamos llegar es a la fuente de a quién le dieron ese tipo de información. Mi papá también le dieron los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que también es importante, este tipo de profecías, la profecía del país del sur del norte, que es bien interesante, también es un poco larga, nos encantaría contarles todo y leerles todo, pero es que siempre es extenso los mensajes y los textos, y por eso lo vamos a hacer en redes, y cuando hemos podido en las entrevistas nos hemos alargado un poquito, como pensando, ¿no?, específicamente en que vayan conociendo un poco sobre la información que hay acá. Es muy importante porque le dieron esa información acerca del espíritu y también acerca de la elevación humana e intelectual, y todo lo vamos a sacar al público. Entonces, para que lo tengan súper pendiente, y estén súper pilos, porque hay una información que debemos estudiar, y ahí es donde podemos mirar de qué manera aplicarla, que ya, digamos, en las conferencias, en los seminarios, en los talleres que vengamos haciendo, podamos poderles más bien como masticar. Y también es prudente en este momento mencionar que en las profecías se habla de un intérprete, y mi punto de vista acerca del intérprete o el nuestro es totalmente diferente al que tiene todo el mundo. Y cuando tú hablas de un intérprete, están esperando una persona que salga e interprete y designe quiénes son las personas o los países o los lugares a los cuales se refieren las profecías. Pero si hablamos realmente de un intérprete, estamos hablando de alguien que traduzca sin aumentar o quitar o interpretar desde su ser interior la información que hay ahí. Eso quiere decir que esta información ya tiene 45 años y seguimos sin poder interpretarla, pero esto tenemos que llevarlo ya a las instancias donde cómo la debemos aplicar en nuestras vidas, porque no se puede quedar en una información muy linda, muy elevada, pero ¿y qué? O sea, sí, bellísimo y me lo puedo saber de memoria, pero no la comprendo. Y hay que en este momento ya trascender esa información. O sea, finalmente de la importancia de hoy día un contactado tiene que ver es con qué dejó. O sea, ¿para qué lo contactaron? Porque no es solamente el contactismo y el fenómeno,
sino la información relevante que está esperando la humanidad, y todos hemos estado en este trabajo de buscar la verdad y realmente entender esta realidad y lo que le pasa a la humanidad, y a ver de qué manera entre todos podemos ayudarnos, entendernos, comprender y pues ayudar a que toda esta situación tan fuerte que pasamos, que ha sido de toda la existencia, pues la logremos sobrellevar. En relación a lo de la Tercera Guerra Mundial, a mi papá también le dijeron que, pues obviamente le habían dado como unas fechas tentativas, pero le dijeron que eso no era seguro que pasaran esas fechas, porque todo tenía que ver con el pensamiento de los pueblos y la colectividad. Eso quiere decir que a medida que tú vas trascendiendo tu pensamiento y no haces parte de esos pensamientos negativos, de guerra, de dolor, de sufrimiento, pues obviamente tú vas transformando también ese futuro o ese presente de la humanidad como tal. Y yo creo que ya tenemos varios ejemplos en el planeta, en el mundo, en México, donde nos hemos reunido en pensamiento para que todas estas catástrofes o cosas muy terribles que se le devienen a la humanidad o a las comunidades, pues las podamos también transmutar y cambiar, ¿no? Claro. Y eso está en el poder y la fuerza del pensamiento. Exactamente. Ahora, nos han hablado ustedes acerca de la Tercera Guerra Mundial, que le dieron la información a don Enrique. Así como hay esa información, ¿le proporcionaron más de cosas que estén por venir todavía? Sí. Hay mucha información, muchas profecías. Algunas se han cumplido, otras no se han cumplido. Como le dieron inicialmente algunas fechas, unas sucedieron antes, otras sucedieron después, pero sí hay una, digamos, cuando puedan ver todas las profecías que le dieron en Omni Gran Alborada Humana, porque es que son extensas las profecías, se van a dar cuenta que muchas se han cumplido ya. Yo no sé si quieres que hablemos, por ejemplo, de la del gen oscuro. Sí, de favor, sí. Sí, mira, cuando él estuvo en la nave, mi papá, pues como se dio cuenta que ellos eran seres que vivían muchos miles de años, les dijo, pero que cómo era posible que ellos tuvieran tantos años y se vieran como de 30. Entonces ellos le dijeron que en el ADN existían 3 códigos. Entonces te voy a leer textual lo que le dijeron, ¿vale? Dice, existen 3 códigos genéticos que actúan entrelazados para dar inicio a uno de los más grandes milagros del universo, la vida. Ustedes ya tienen el primero y pronto llegará el descubrimiento del segundo, antes de finalizar el siglo. Deben manejar eso con mucha sabiduría y prudencia, porque en el momento en que suceda este descubrimiento del tercero, en el siglo venidero, aproximadamente en el 2025, el hombre conocerá cómo se inició la vida en la Tierra y estará en posibilidad de conocer cómo se inició en el universo. Entonces es muy interesante que en 2018, precisamente hace un año, en marzo, en abril más o menos, encontraron los científicos una nueva estructura de ADN, diferente a la doble hélice. Entonces, si te das cuenta, la probabilidad de ellos era que a final del siglo XX, imagínate, se encontró aproximadamente 15 años después de lo que ellos dijeron, se encontró ya el segundo código genético, y es muy probable que de aquí al 2025 entonces se encuentre el tercero. Entonces imagínate esa repercusión que tendría. Y cuando mi papá hablaba de esto del ADN, que había 3 códigos genéticos, nadie le creía, absolutamente nadie, que eso no, que se pasó el año 2000 y no encontraron nada. Y es muy interesante ver que ya el año pasado lo encontraron. Ya estamos a portas de encontrar el tercer código genético. Estamos hablando del gen de la vejez, ¿no? O sea, ya pueden alejar ese gen y uno ya puede vivir como 350 años. Aunque tú sabes que así lo hayan encontrado, pues obviamente eso no lo van a sacar para toda la humanidad. Y pues eso también tendría sus implicaciones. Imagínate con tantos seres negativos que tienen el poder y abusan de él, pues imagínate que vivieran 350 años. Entonces eso también es algún un riesgo, dictador o algún asesino que eso pueda, se ponga en estas fechas, en estos tiempos de la raza humana. También es muy peligroso que esto saliera completamente aplicable
a los seres, porque obviamente los primeros que podrían acceder a eso es el que tenga el poder y el dinero en estos momentos. Igual a papá también le hablaban, imagínate, en esos años 70, sobre la clonación en animales y en seres humanos. Yo me acuerdo que eso era terrible, que mi papá hablara de eso para las religiones, la iglesia, porque nos excomulgaban. O sea, ¿qué es esto que, o sea, cómo se le ocurre decir que van a clonar un ser humano? Y entonces, ¿dónde queda exactamente la creación de Dios y ese soplo de vida? Entonces eso también es bien interesante. Le hablaron precisamente a mi papá sobre el microchip, que en esa época, imagínate, para nadie, eso era imposible uno llegarse a imaginar que por medio de una tarjetica chiquitica que la iban a implantar en el cuerpo humano, y que además iban a hacer unas tarjetas que ellos, cuando nos reunimos con todas las personas que estuvieron en el ICIFE con mi papá, decían, imagínate, Enrique hablaba de una tarjeta que es que uno la metía en un aparato y que le sacaba a uno plata. Entonces, ¿cómo en esa época uno ni siquiera imaginarse un cajero automático, y mucho menos que ahora todas esas tarjetas tienen ese microchip? Y ahí se hablaba de la marca de la bestia. Entonces, papá siempre hizo mucho énfasis, y me parece importante hacerlo en este momento, porque ese microchip, a mi papá le dijeron que, mejor dicho, muérase, pero no se lo deje poner, porque eso va a traer enfermedades y control para el ser humano. Y entonces, obviamente, aquí te lo están vendiendo en estos momentos como que, mira, o sea, tú te solucionas la vida, o sea, si te llega a pasar algo, entonces sabemos dónde estás, tú no necesitas tarjeta, transacciones, o sea, tú pasas tu chip así nomás y listo, haces mercado, haces de todo y te lo pintan como una maravilla, pero eso tiene unas implicaciones muy graves, donde tú pierdes absolutamente tu voluntad como ser humano ante el poder y las fuerzas que dominan el planeta. Híjole, qué interesante todo eso. De verdad que es bien interesante. A ver, compártanos, de favor, para toda la gente que están aquí muy al pendiente con esta conversación con ustedes, algo que no esté publicado, algo que no haya dicho su papá en una conferencia, algo como muy propio, algo referente desde luego a los extraterrestres, o algún mensaje, algo que a lo mejor les haya marcado a ustedes en su vida. Pues hay varias cosas. Como mi papá estuvo 5 veces en nave, entonces después de este primer contacto que tuvo en la laguna, que fueron 8 horas, después estuvo una en los llanos orientales. No sé si recuerdas específicamente de esa de los llanos, y hubo otra que fue acá en Bogotá, entre Monserrate y Guadalupe, sí. Que ahí fue, sí, ese duró como 45 minutos, y en este momento recuerdo que también entraron unos seres de Manet, que pasaban por ahí, y entonces, claro, tenían el canal, y entonces saludaron y dejaron hablar a papá con ellos, y les decían que ellos se alimentaban de clorofila, y ellos eran verdes, o sea, porque mi papá decía, como si los podemos ver, y entonces que sería un impacto porque eran verdes fluorescentes por la clorofila, y que ese es un alimento que pues todos los extraterrestres usan para nutrirse, que eso me parece bien curioso. Luego vino el otro contacto que fue para el Alto Perú, que fue en el vórtice de los Andes, que eso fue muy importante también, y digamos que también mi papá dejó una pista muy interesante ahí, o la dejaron más bien, porque a mi papá se lo llevaron desde los llanos orientales venezolanos en Omni y lo trasladaron hasta allá. Y mi papá salió sin pasaporte, y eso está verificado por los investigadores, que mi papá lo dejaron en Perú, o sea, no lo devolvieron, y lo hicieron con esa intención, que lo dejaron en Perú para tener que devolverse sin pasaporte, y que hubiera esa referencia de que tuvo que haber llegado en nave porque no se supo cómo más entró. Que eso es chévere, eso le dejaron hartas pistas. Es muy bonito ese encuentro del Alto Perú, y muy importante, porque ahí fue donde reunieron por primera vez los 24 contactados del mundo. Habían 11 latinoamericanos, una sola mujer, y a ellos los reunieron. No los dejaron pues así como conversar, no los dejaron tampoco pasarse datos, teléfonos, absolutamente nada. Hicieron una presentación, por decirlo así, que Colombia, Enrique Castillo y ya, y los otros países, y a todos obviamente pues tienen algo que ver ahí. Si nos ponemos a pensar, digamos, de entre esos 45 años, no sabemos de ninguno de los 45 contactados por Pléyades y Venus en ese momento, o no sabemos si por otra civilización que le hayan dado información. Ahí le dieron una información importante a todos sobre lo de las tres fases, que es como el plana de sus tres fases, que es lo que
se deviene, ¿sí? Cómo iba a sucederse todo después de este contacto, y para nuestro parecer, esas 3 fases se está cumpliendo en ese momento. La segunda, que es la de divulgación y la de llevar a todo el mundo la información sin distingo, para todo el mundo abierta, porque en este momento es donde tenemos los medios para llegar a muchas personas, y no antes, que era tan complicado para ellos viajar con sus propios recursos, porque mi papá nunca fue millonario ni tuvo dinero, sino con sus propios recursos trataba de acceder, de hacer conferencias y de viajar, y eso siempre le costó muchísimo, de dejar su carrera, y también pues obviamente sus problemas familiares por esos problemas económicos. Ahí fue muy bonito. Hay una historia que me gusta contar, y es porque a ellos les hicieron conocer a un ser muy especial que se llama el Maestro Sabiduría, que es bellísimo, este ser, y todos cuando lo vieron pensaron que era Jesús. Entonces él salió, y entonces, porque él se veía como Jesús, como el Jesús religioso que todos conocemos, con sus barbitas, su vestidura blanca, bellísimo. Entonces él dijo: yo no soy el que piensan ustedes que soy. Entonces él hablaba que era el universo, que era la lluvia, que era el agua, que era la flor, que era la montaña, o sea, unas expresiones bellísimas acerca de él, y tuvieron ahí ese encuentro con él. Algo particular, por ejemplo, de esos detalles que van a estar en ese libro, es que habían unos caminos ahí donde ellos los citaron afuera y los sentaron en esa ciudad interna, y entonces las piedritas que habían en el camino eran oro, y entonces no sé, había un latino que le dijo a mi papá: ve, Enrique, mira todo el oro que se nos roban de acá, le dijo así cerquita, y mi papá se puso coloradísimo, y el maestro pues les dijo así con voz muy fuerte, como: nosotros nunca nos hemos robado nada de su planeta. Y mi papá dijo: qué vergüenza, así como decimos nosotros acá, qué oso. Pero obviamente el latino lo hizo por chiste, pero pues imagínate esas implicaciones de uno pensar que, y eso también está en la historia, los Anunnakis, que no sé qué, que se venían y se robaban las cosas, y no, ellos hacen énfasis en eso. Por ejemplo, ahí les hablaron sobre la alimentación a mi papá, y a todos les tenían y les pusieron una cinta de un color específico para saber cuál era el alimento que ellos debían consumir. Y a ellos les enseñaron que uno no debería consumir ningún alimento que no respondiera a su zona, al país específicamente, porque la ionización de los alimentos era totalmente diferente y sufre unos desbalances en el cuerpo, y eso es una afectación muy grave. Entonces a cada uno le tenían su dieta y le habían traído sus frutas, su alimento, sus verduras, de donde procedía. También les pasaron unos cubiertos solo de madera, porque también el contacto del metal con los alimentos inmediatamente cambiaba la composición molecular de los alimentos, y eso también daña al ser humano. Entonces son detallitos y cosas específicas que pues ahí podremos ir contando y diciendo. De pronto cuenta la historia, una lección que le dieron al grupo de contacto de mi papá, que a nosotros nos parece muy interesante comunicar esa situación, porque deja una enseñanza grandísima para todos. Y cuéntala. Esa historia es increíble, y sobre todo me gusta contarla, porque es que como la gente se siente elegida, uno se autodomina el elegido, el mensajero, el que tiene el poder, ¿no? El que tiene el poder sobre las otras personas, cuando uno se acerca un poco al conocimiento, porque es que uno dice: ay, que es el conocimiento que tiene, pero si nosotros empezamos a ver la trascendencia realmente de dónde estamos nosotros, y si los llevamos a recordar que somos la basura y la escoria del universo, pues realmente es que estamos en nada y somos muy chiquiticos en relación a toda la creación del universo, pero eso no desmerita la importancia de lo que somos nosotros y de dónde venimos. Esa historia es muy particular, papá no la contaba, y a mí sí me encanta contarla por eso, porque imagínate que en el grupo, que eran 13, todos pues obviamente: ay, queremos ir en nave, llévenos. Entonces les dijeron que sí, que se los iban a llevar a todos, y les prepararon un encuentro también en una laguna, todo el rollo, les pusieron la cita, se fueron todos, pero resulta que un señor integrante del grupo, el señor siempre decía, tenía sus comentarios: ay, eso es que Enrique se lo inventó, yo no creo que Enrique le haya cambiado la voz, esos mensajes es que él se los inventa, yo no creo que eso vayan seres en el universo, eso debe ser mentira.
pero pues él mantenía, obviamente, en todas las reuniones. Entonces, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de decir, oye, no le digamos a este personaje porque se me hace el colmo, que él no cree ni en Enrique, pues ¿por qué lo vamos a llevar? Entonces no le digamos. Y mira que el grupo estuvo de acuerdo y se fueron 12. Cuando estuvieron allá en el encuentro, nada que pasaba, o sea, la hora que les habían dado y nada que ellos llegaban. Entonces mi mamá le dijo, oye, Enrique, pregunta qué pasó. Entonces mi papá se comunicó telepáticamente y entonces le dijeron, pues es que estamos esperando al otro integrante del grupo que nada que llega. Yo decía, qué oso, porque ellos ya debieron haber sabido todo ese rato, hasta los habrían escuchado. Y entonces le dijo mi papá con esa vergüenza que papito se ponía colorado siempre y dijo, no, pues lo que pasa es esto. Y les contó. Y le dijeron, ¿quiénes se creen ustedes para tener la potestad de decidir quién puede o no estar en contacto con nosotros o recibir la información o la verdad? Y eso es algo que se los dejo a todo el mundo, porque es que hay mucha gente que se dice maestra y todavía le dicen a uno, tú no estás listo para recibir esta información, ¿sí? O sea, ¿quién me creo yo para decirle a alguien que no está listo o capacitado para entender un mensaje que dejaron hace 45 años a la humanidad, y que a mi papá, por ejemplo, jamás le dijeron, no lo digas, o dilo en esta época, o resérvate esto, o si tú ves a alguien así no le cuentes? No, eso siempre ha estado abierto a todo el mundo. Entonces esa historia me parece tan bella porque nos deja una gran lección. ¿Y quiénes son ustedes para juzgar por qué él dice esas cosas también? Sí, o sea, ¿quién es uno para juzgar y para designar quién sí puede o no acceder a cierta experiencia, o en este caso ya más profundo, a la información? Esa experiencia yo creo que también pues ya la sabías. Bueno, entonces dijeron, bueno, además de eso, entonces se cancela el contacto, la subida en nave, nadie se va y me hacen el favor. Y entonces cada uno de ustedes tiene que ir a hablar con el Señor y pedirle perdón y contarle lo que hicieron. Híjole, qué interesante todo esto, pues de verdad que es bien interesante. ¿Y les parece que vayamos con las preguntas de la gente? ¿Les parece? Sí, claro que sí. Perfecto. Ay, pero Johanan, a mí me gustaría que contáramos un poquito lo del último encuentro con papá que fue en el Foso de las Marianas. Ajá. Hablando de esas historias que tú quieres que contemos, que no están en los libros, y hay una en particular que es muy bella. Pues hay muchas informaciones, pero esa en particular me parece hermoso, porque es que papá tuvo contacto con la hermandad cósmica solar, con los Elohim, con aquellos que hacen la creación en el universo, que eso es muy importante y de resaltar. Cuando mi papá estuvo allá, entonces Krishna Merck lo llevó a un lugar como un vivero, por decirlo de alguna manera, a una zona, y entonces le dijo a mi papá, Enrique, puedes entrar, puedes ver todo lo que hay, no importa el tiempo que te demores, pero no toques nada. Entonces mi papá dijo, bueno, ok. Entonces él entró y él contaba pues que eso era maravilloso porque estaba lleno de flores, de plantas, de árboles, de frutos, de absolutamente todo bellísimo. Entonces ahí sucedieron dos cosas interesantes. Una, que llegó en su caminata por ese vivero, por decirlo de alguna manera, a una puerta y la iba a abrir. Entonces Krishna Merck le dijo, no, Enrique, no la abras, no puedes entrar allí. Entonces mi papá, ¿qué por qué? Entonces le dijo, lo que hay allí dentro, aún tú no estás preparado para verlo. Entonces yo decía, uy, ¿qué habría allí si ya mi papá había visto muchas especies de extraterrestres, de tamaños, de formas, como para que él no lo pudiera comprender con la mente tan abierta ya toda la información que había recibido? Además, cuando papá salió, él estaba asombrado, pues obviamente de todo lo que había allí. Entonces Krishna Merck le decía, pues Enrique, ¿tú de dónde crees que todo lo que hay en el afuera, en el exterior del planeta Tierra, pues porque está allí? Nosotros somos los sembradores de absolutamente todo lo que está en el planeta. Entonces definitivamente son los ingenieros biólogos dadores de vida, y ellos mantienen y preservan todas las especies, las cuidan, las protegen y luego las implantan aquí en el exterior. Por ellos mismos también nosotros sabemos que ellos trajeron todas las especies de maíz, trajeron el banano también, porque eso no tiene semilla. También sabemos que las sirenas ellos en su momento también las implantaron acá en el mar, y por la caza indiscriminada y todo el dolor que les estaban haciendo sufrir, las tuvieron que sacar. Ellos dejaron también los delfines y las ballenas aquí en nuestros mares. Claro.
Ok, qué interesante esto, ¿eh? Híjole, pues nos podríamos pasar horas y horas platicando Sí, con todo sí, esto mucho. y creo que no terminaríamos, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar algunas de las preguntas que Dale, están por acá perfecto. de las personas que están muy al pendiente. Les preguntan si en algún momento le hablaron a su papá sobre un contacto masivo. No, que nosotros sepamos específicamente qué es que iban a pasar o algo, no. Eso fue más a nivel de profecías, algo de ciencia, pero sobre todo espiritualidad, que le dejaron a papá esa información, pero a él no le dijeron, digamos, ni le dieron ninguna fecha donde pareciese que ellos se iban a dar a todo el mundo. Es más, hay un caso específico sobre ese tema, que creo que fue en el segundo viaje que él estuvo en los llanos, donde mi papá les preguntaba que por qué no se presentaban masivamente. Entonces le dijeron que el hombre no estaba preparado para eso. Primero, porque las veces que ellos los habían hecho en todas las civilizaciones, en todas las épocas, el hombre los endiosa y los cree los supuestos ángeles, y entonces los deifica. Y le hicieron como un ejemplo básico, que fue que los llevaron en el campo, y entonces dijo, mira Enrique, de día, entonces se acercaron a una casa campesina. Y entonces dijo, mira, si ves, aquí están, hay una familia, están los perros, los animales, el señor que está laborando, los chinos, la esposa y todos haciendo sus actividades en el campo. Dijo, vamos a dejar ver la nave. Y entonces hicieron visible la nave. No, eso fue terrible, la gente gritó, se arrodillaron a rezar, eso fue terrible, mejor dicho, con rosario en mano, todo el mundo gritaba, empezaron a correr, hasta los mismos animales se asustaron muchísimo. Entonces le decían, por eso no lo hacemos. Oh, qué interesante. Muy bien, tenemos por acá más preguntas de la gente. Voy a empezar a resumir. Si ustedes tienen algún grupo para reunirse en Colombia y si en estos grupos, si es que los tienen, hablan sobre las experiencias de don Enrique. Bueno, la intención es recuperar el ICIFE. En Cali hay aún un grupo que ha seguido haciendo los estudios, porque hasta muy llegada ya entrada la edad de papá, estuvieron con él en todas las veces que él pudo ir, y ese grupo permanece, es un grupo bien interesante, estudiosísimo, muy bello, una gente muy interesante, me parece maravilloso. Ya estuve en Cali, le doy toda mi gratitud a esta gente porque tienen esta información vigente todo el tiempo, y la comparten y la estudian, y la intención es poder reabrir ese ICIFE y empezar a dictar esos seminarios, esos talleres para todas las personas que estén interesadas en ahondar en la información y mirar lo que decíamos en un inicio, de qué manera esta información me sirve para poderla poner en práctica en mi vida. Les preguntan por acá si ya tienen algún editorial que vaya a publicar el libro. No, no, aún no hemos buscado eso. Ok, tenemos a Alejandro Sánchez. Dice, ¿el señor Enrique dejó algún protocolo de contacto para comunicarse con ellos? No, y mira que eso, bueno, hay varias vertientes sobre ese tema, y quisiéramos hacer como un aviso sobre eso, y de paso algo que no se me vaya a escapar, porque hay personas inescrupulosas que están diciendo, por ejemplo, que nosotras, que como somos hijas de Enrique Castillo Rincón, entonces nosotras somos extraterrestres y tenemos marcas en los huesos y que tienen las radiografías, imagínate, que tenemos implantes, que tenemos implantes. Y entonces, pues de una vez eso es falso, eso es mentira, y lo decimos al mundo. También dicen tener los omnipuertos, que mi papá supuestamente dejó eso, y para nosotros es claro que una nave no necesita ningún omnipuerto por nada del mundo. O sea, le dieron toda la información a papá para saber que las naves están de todos los tamaños, que pueden traspasar lo que sea, que se hacen invisibles y que pueden sacar al que necesiten. Primero, los buenos son los que a ti te dan una preparación y te dicen que te van a contactar, pero si estamos hablando de la otra fuerza, que ahí es donde está el peligro, que tú no sabes a quién estás llamando cuando te metes a un, no sé, a un monte, te vas por allá, que la laguna, que el río, que por allá entre más lejos esté yo, que los voy a contactar y los voy a traer, y hay mantras que ni siquiera la gente sabe de dónde salen esos mantras, ni qué quiere decir, y los usan supuestamente para contactarlos. Entonces, ¿yo a quién estoy llamando? ¿A quién estoy invocando para que venga y se apropie también de mi energía? O también yo quedo ahí, pues obviamente
libre y expuesto, ¿cierto?, a que me hagan lo que sea cualquier otra entidad u otra raza extraterrestre negativa. Entonces hay que tener cuidado con eso. No hay ninguna laguna que mi papá haya dicho, que ni se le digo al uno ni al otro, jamás, nunca. Entonces, para que estén pendientes y no se vayan a dejar, por decir de alguna manera, embaucar, que se los van a llevar, ni que el grupo, porque eso no va a pasar. Otra cosa que se habla es como de la salvación y supuestas naves que van a venir y van a recoger la gente, que no sé qué. Eso es falso, eso es mentira, eso no tiene ningún sentido. Entonces tengamos claro que pues por eso seguimos acá, sino en todas las épocas que ellos han estado acá, hasta antes de que exista el ser humano como tal, nos han venido a instruir y jamás han sacado a nadie en ninguna guerra, en ningún desastre, en nada, porque la única manera de entender es a través de las experiencias y que el ser humano deje de alimentar esas fuerzas negativas y realmente se revierta de esa luz que tenemos dentro hacia afuera, y eso es un trabajo interior, que eso se va a volver en algún momento colectivo. Entonces eso no va a pasar. Ok, perfecto. Cor Mesa dice, ¿los seres que contactaron a su papá no intentaron contactar con ustedes? No, yo no creo que pues eso sea necesario. Yo siempre he hablado sobre ese tema. Mira que la gente está interesada. Ay, ¿a ustedes les pasó? A ustedes les dije, pues en el momento en que pase, pues todos hemos tenido un avistamiento, ¿sí? Y sabemos que están ahí, una experiencia cercana. Pero realmente yo le digo a todo el mundo que eso no tiene importancia. Es más, si tú ves una nave, ¿de qué te sirve eso? Realmente a ti te sirve la información de un verdadero contacto que a ti te dice, sí, yo tengo una información y la doy al mundo. No el contactado que te dice, yo tengo toda la información de lo que le va a pasar al planeta, pero es que ustedes no están listos. Entonces ustedes no pueden acceder a esa información, ¿sí? Y además, ¿qué información? No, pues unos mensajes de amor y ternura y belleza que pues cualquier ser humano a estas instancias, con todo lo que sabemos, pues lo podemos escribir. Yo creo que un verdadero contacto se debe realizar o lo realizaría con los seres humanos precisamente para dejar una información valiosa. ¿Qué le dijeron a papá? Cuando empiecen a pasar todos estos acontecimientos de las profecías, busquen 1500 metros arriba en las montañas y vayan, busquen tierra, compren tierra y siembren, porque cuando se caiga la economía del mundo, ustedes no van a tener con qué alimentarse, y menos en las ciudades, y lo único que va a valer es el que tenga el pedazo de tierra y tenga con qué comer y tenga agua para sobrevivir. ¿Se manejaron fechas para eso, esto último que acabas de mencionar? Ahí lo que yo te cuento, hay unas fechas que se dieron, pero eso eran tentativas y le dejaron claro a mi papá que solo la transformación del pensamiento del ser humano haría que eso cambiara, y como vemos tenemos ahí un desfase entre 15, 20 años más o menos de las profecías y los acontecimientos que se han venido dando. Muy bien, les preguntan por acá si siempre fue el mismo extraterrestre con el que contactaba con su papá. Uy, fueron varias razas, sí, varias razas, estuvieron de Andrómeda, seres de las Pléyades, de Marte, de Venus, de Manet, de sexta dimensión. Y tenemos varios nombres, como nuestros nombres son de tripulantes venusinos. Ah, sí. Que es Orión Yamaruk, que es mi hermano, Joninka Dayaini, y está pues Krishnamurk, Kramier, está Samat Kamut, está Krunula, es que se me escapan, son muchos. Sí, pero los mismos maestros que hablaron con Karenka y con Marla, los maestros de Venus, fueron los mismos que hablaron con mi papá. Sí. Ok, les preguntan por acá, voy resumiendo también lo que le están preguntando en estos momentos, sobre la información de la CIA, si van a seguir insistiendo para que les proporcionen quizá el expediente de Enrique Castillo Rincón. Bueno, en este momento no tiene sentido porque ahí en la carta fueron específicos que ustedes pueden apelar, pero suerte, esa es la información y no la vamos a revelar todavía, por lo menos. Entonces toca esperar a que pasen otras cosas más. Pero al menos no dijeron de entrada no. Exacto. Sí, no apelen. Sí. Ok. Tenemos por acá, bueno, les preguntan que cuál es la fecha, que sí, va desfasado, pero ¿para cuándo sería la fecha? Por lo mismo. Estamos en ese proceso de cambio, de transmutación del ser humano, y pues todos ya tenemos esa concepción que nos vamos para Cuerta. Si el ser humano sigue cambiando su pensamiento y se une en pensamiento positivo a través de toda obra, acción y pensamiento que debe tener ese equilibrio, pues se van a cambiar todos los acontecimientos del planeta. Eso es difícil,
porque estamos hablando de todo, casi 8.000 millones de seres humanos que estamos en el planeta y es muy complicado que todos logremos comprender que es así de sencillo. Entonces, digamos que es fácil si pensamos que cada uno se preocupara por sí mismo. Si cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta entendieran esto e hicieran su trabajo individual, nadie necesitaría ayudar a nadie e inmediatamente cambiaría esta realidad. Jennifer Cortés, ¿en qué debemos fijar nuestras esperanzas? Les pregunta. Mira, volvemos al mismo punto, estamos esperando que vengan y nos salven, que alguien venga y nos haga el trabajo, y eso nunca va a pasar. Si tú no haces ese trabajo interior, esa búsqueda de la verdad, de ese conocimiento, que no solamente es intelectualizar y llenarte de mucha información, sino de aplicarla, que lo podemos ver en lo más sencillo. Si tú aplicas cualquiera de las cosas que tú has aprendido en tu vida para tu cambio, y si tú eres un ejemplo básico muy mal geniado, pero entiendes que ese mal genio te produce enfermedad y que también afectas a las personas con las cuales tú vives y convives y trabajas, y eso lo cambias, ya cambiaste tu realidad y empiezas a cambiar la de los demás. Perfecto, muy bien. Pues de verdad que yo les quiero agradecer que hayan estado acá esta noche con toda la banda de los Yojaneros. De verdad que yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado a entender más lo que implica esta experiencia de don Enrique Castillo Rincón. A mí me da mucho gusto, como lo dije al principio de esta entrevista, que sean ustedes, sus hijas, que estén interesadas en que continúe difundiéndose todo este trabajo enorme que hizo don Enrique, y que no se pierda, porque reitero, tenemos muchos ejemplos a lo largo y ancho del planeta donde, bueno, tenemos a los contactados, ellos mueren y de repente también toda la información, es más, la familia se encarga de borrar todo vestigio. Y dices, no, pero Sí. ¿cómo? ¿Por qué motivo? Y qué bueno, a mí me da mucho gusto. Joninka, te agradezco enormemente. Y Dayaini, ahora sí lo pronuncié Sí. bien. Eso, Sí. Dayaini. Muchas gracias a ti. De verdad, para nosotros es muy importante poder llegar al máximo a las personas y les pedimos a todos los yojaneros que por favor compartan, le den like a las páginas y estén pendientes también de toda la información si les resonó, que vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Perfecto. Muchas gracias. Invítenos a sus redes. ¿Cuáles son? Nuevamente, de favor. Nuevamente, entonces el mail es castillo.daya@gmail.com. Tenemos el canal y la página en Facebook, en YouTube, que se llama Telurión. Y nos pueden conseguir también en Twitter como @Dayita o @Johnny23. Johnny 23 es JONNI 23. Y ahí nos pueden encontrar y vamos a estar subiendo absolutamente toda la información que tenemos de papá, y también yo procuro a través del mail o las redes contestar lo antes posible dentro de lo que se nos permiten los tiempos a todas las personas que nos escriben y nos hacen preguntas. Híjoles, pues aquí van a tener una cantidad impresionante de toda la banda de los yojaneros que les van a escribir, y que bueno, pues ahí nada más les encargo de favor que, como bien lo mencionan, en la medida de sus posibilidades ahí le contesten a toda la banda. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, a tu canal, a todos los yojaneros, a todas las personas que han estado interesados en el día de hoy, y a todos aquellos que nos van a ver a través del tiempo con este mensaje, y esperamos de verdad que esta información, que es muy importante y vital para el ser humano, ustedes por lo menos la conozcan, porque es uno de los, o sea, no por nada, en Wiesbaden, Alemania, en ese congreso designaron a mi papá como el mejor contacto del siglo, por toda la información que le dieron sobre el devenir y todos los cambios que va a sufrir la humanidad y el planeta. Perfecto, pues ahí está. Pues Dayaini, muchas gracias. Joninka, muchas gracias. Y bueno, pues ya saben Gracias. que esta es su casa. Cuando ustedes tengan algo Muchas importante que compartirnos, bueno, pues saben que aquí está abierto para que ustedes nuevamente anden por acá platicándonos lo que ustedes deseen sobre la experiencia de su padre. Claro que sí, ahí estaremos súper pendientes y nosotras encantadísimas de volver a estar contigo y todos los yojaneros. Perfecto, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, pues hemos escuchado de verdad este testimonio, pues bien interesante, ¿no? De don Enrique Castillo Rincón, un personaje muy destacado dentro de todo lo que implica el contactismo a nivel mundial.
Y mire usted que me mandaron una presentación, que son las fotos precisamente que les he compartido, e inicia esta presentación con unos tweets que un servidor publicó en el año 2013, cuando falleció don Enrique Castillo Rincón. Bueno, pues yo agradezco de verdad, agradezco que miren, aquí está, cuando todavía formaba parte del equipo de trabajo de Tercer Milenio, mire. Dice el Tercer Milenio TV, 17 de septiembre de 2013. Él era Enrique Castillo Rincón, importante contactado que marcó la historia del fenómeno ovni desde hace unas décadas. Lamentablemente ayer se dio a conocer su fallecimiento y en este momento Johanan Díaz lo recordará en tercermilenio.tv. Ok. Y después aquí ponen también esta parte, mire usted, que pues yo agradezco enormemente. Johanan Díaz Vargas, @Johanan Díaz Urgente, murió esta mañana de lunes 16 de septiembre el reconocido contactado con seres extraterrestres Enrique Castillo Rincón. Fue 16 de septiembre del 2013. A las 7 de la noche con 29 minutos publiqué ese tweet y bueno, pues ahí lo está mirando usted que me mira, usted que está ahí muy, muy al pendiente. Así que bueno, pues son, pues es que cuando uno está dentro de toda esta información, pues hay que reconocer la labor, el trabajo que tienen personajes tan distinguidos como don Enrique Castillo Rincón. Así que pues hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento, creo que nos hace falta mucho por conocer de esta experiencia. Afortunadamente hay muchas entrevistas en YouTube de don Enrique, hay audios, tanto video, audios. Voy a compartir la de la revista Cuarta Dimensión, la voy a buscar ahora regresando a México, que ya en unos días estaré por allá. Les voy a compartir lo que se publicó en ese momento de don Enrique Castillo Rincón, y también que otra revista, creo que fue Contactos Extraterrestres. Hay que recuperar mucho de ese material de décadas pasadas para que nos demos cuenta de que si al 2019 nos gusta mucho todo lo que implica el tema del contactismo, bueno, pues esto viene desde mucho tiempo atrás. O sea, no es algo nuevo como muchas personas quieren hacernos creer que esto es nuevo y que están descubriendo el hilo negro. No es así, porque tenemos casos como la experiencia de don Enrique, tenemos también, bueno, don Enrique Castillo Rincón, que me llama la atención en la manera en que lo contactan, que poco a poco lo fueron preparando, como usted escuchó. Tenemos en México, bueno, pues a Marla, Carenca, a don Enrique Mercado, entre muchos otros personajes que en su momento fueron muy importantes, fueron muy destacados dentro de todo este gran aspecto, el aspecto del contacto con seres extraterrestres.